La gente gritaba por todas partes sobre el incendio y la necesidad de sacar a Mistress Euclid del edificio en llamas. De repente salió Eurenia, la hija mayor del conde Vincent, ayudando a salir a Mistress Euclid. Pero sus padres se cernían sobre la pobre muchacha con sonrisas intimidantes, como expresando sus tortuosos pensamientos. Eurenia, con cara de no entender nada, se quedó mirando el líquido amarillo verdoso que le tendían sus padres. Su madre había dicho que le quitaría la vista y le marchitaría la voz. A cambio de salvar a la señora Euclides, Eurenia debía convertirse en una lisiada. Tras extenderse los rumores, el padre de la protagonista decide casarla con el hijo de la amante rescatada, que se llamaba Cassius. Después de que la familia del duque Euclides aceptara la propuesta, celebraron una boda. Un año después, Eurenia recibió una carta de su padre en la que le informaba de la destrucción de un artefacto protector en una cueva bajo el ducado. No quería defraudar a sus padres, así que cumplió la orden. Cassius la cogió de la mano, gritando por lo que había hecho y por cómo había podido hacer algo así. Debido a sus acciones, los monstruos atravesaron la barrera protectora e invadieron el imperio. Después de eso, la protagonista pasó a ser conocida como la desafortunada villana Eurenia y fue encarcelada en una torre. No podía creer que sus propios padres la hubieran utilizado y traicionado, sobre todo después de cometer un crimen tan horrible e imperdonable a instancias de ellos. Su corazón odiaba a quienes la habían empujado a una vida así. Se dio cuenta de que no debería haber bebido aquel líquido, pero ya era demasiado tarde. Habían mentido a las Eurenias acerca de que la poción la privaría de la vista y la voz solo temporalmente. En realidad, había sido la hierba venenosa Parak la causante de sus últimos días. Se preguntó qué habría hecho si le hubieran dado una segunda oportunidad. Eurenia ya sabía que desobedecería a quienes la habían traicionado antes y empezaría una nueva vida tranquila. Parecía el final, pero como si escuchara sus palabras, le dieron una segunda oportunidad. Eurenia se despertó en una cama suave y cálida. Experimentó la sensación familiar que tuvo después de la boda. Se dio cuenta de que estaba en su habitación y de que aún faltaban 4 meses para el fatídico momento. Pronto tendría que volver a hacer todo lo que había hecho en su vida anterior. No se daba cuenta de cómo había sucedido. Por absurdo que pareciera, le vino a la mente la idea de que Dios mismo había escuchado sus plegarias. Pero sus cavilaciones fueron interrumpidas por un trapo sucio y mojado que le golpeó la cara. Lo había hecho su criada Thalía, de la que se burlaba constantemente por la ceguera de duquesa que era Eurenia. La criada la cogió de las manos, gritándole que ya era hora de lavarse e irse a la cama. Como Eurenia no había pasado la noche con el duque, Thalía no la reconocía como la ama a la que debía servir fielmente. Pero, de repente, una criada pelirroja irrumpió en la habitación. Dijo que el duque había regresado de su campaña y acababa de llegar a la capital. Aunque empezaran a prepararse para su llegada ahora, no tendrían tiempo. Al fin y al cabo, llegaría a la mansión Amon dentro de 4 días. El padre de Eurenia le había ordenado que retuviera la poción antes de entrar en la cueva para que su vista se recuperara un poco. Fue entonces cuando ella destruyó el artefacto protector, provocando que los monstruos traspasaran la barrera y llenaran el imperio. Pero esta vez no lo haría. Por desgracia, se había vuelto adicta a la poción. Pero aunque dejara de tomarla, no le ayudaría a recuperar la voz y la vista, porque requería una planta yang especial. El problema era que solo Qin, el médico personal de su familia, conocía la receta del antídoto. Eurenia decidió no pensar en eso por el momento. Decidió que quería escapar de la finca en la que vivía. Si su marido descubría que le había estado engañando, tendría problemas. Decidió que debían divorciarse antes de que se descubriera la verdad y todo volviera a suceder como en su vida anterior. 2 días después llegó el duque, lo que hizo que todos se apresuraran, pues llegó antes de lo previsto. Eurenia llevaba unos días sin tomar la poción.
por lo que distinguía vagamente los movimientos de los sirvientes. Antes de que se diera cuenta, el duque ya estaba en la mansión. Todos los criados se inclinaron ante él. Cassius se ajustó los guantes oscuros y miró con arrogancia a Eurenia. Se preguntó si ella se habría enterado de que él había regresado o si simplemente no había tenido tiempo de esconderse en su habitación. Eurenia se acercó a él en silencio e hizo una reverencia. Era difícil adivinar por la cara de Cassius si le había gustado o no. Probablemente su rostro no expresaba nada. Pensó que debería haberle saludado con más delicadeza, ya que eran marido y mujer. Pero la cara de Cassius adoptó un aspecto burlón y le dijo por encima del camisón: «Debería vestirse más decentemente». Quería saber por qué temblaba tanto y si se alegraba de su llegada. Eurenia no encontraba el vestido, pues por desgracia no veía nada. Volvió a preguntarle, pero esta vez sí le tenía miedo. Antes de que ella pudiera hacer nada, él se dio la vuelta y soltó una frase sobre que ni siquiera tenía tiempo para sus lágrimas. Eurenia bajó la mirada triste e insegura cuando la criada le preguntó qué hacía allí. Thalía agarró la mano del protagonista y se inclinó ante el duque, pidiendo perdón y castigo. Cassius la vio tocar a su esposa y le preguntó cómo se atrevía a tratar así a Eurenia, lanzándole una mirada despectiva. Eurenia sacó su mano, que dejó marcas rojas en ella. Era como si mostrara con todo su aspecto lo dolida que estaba de que su marido le prestara atención. Thalía respondió temerosa, mientras la abrazaba con suavidad, tras lo cual hizo una reverencia delante de la protagonista, pero no la necesitaba en absoluto. Si Thalía continuaba, Eurenia se encontraría en una mala situación. Se acercó a Cassius y le sonrió amablemente. La protagonista decidió tomar la iniciativa y convertirse en una esposa atenta que acoge a su amado esposo. Cassius se sorprendió, pues pensaba que ella apenas podía mantenerse en pie. Por alguna razón sintió ganas de cogerle la mano con la suya y así lo hizo. Tenía una gran palma. Cassio apartó la mirada, pues estaba conmocionado. Dijo que había notado el repentino cambio de la muchacha, pero que no había esperado que perdiera el miedo por completo. En efecto, tenía razón, pues ella ya no tenía miedo de nada porque había conseguido morir. Ella le indicó con la mano que quería ver el claro nocturno del que hablaba. Él apartó la mano y le preguntó qué pretendía, pero entonces apareció el mayordomo de la mansión Aemon, Gael Desmond, saludando a su amo con un saludo de bienvenida. Era el único que trataba bien a Eurenia, y ella se preguntó si habría hecho lo que ella le había pedido. El duque fue el primero, diciendo a los demás que volvieran a sus habitaciones y que mañana se ocuparía de los negocios. Gael había cumplido lo que le había pedido, así que el camino hacia el lago Parak estaba casi completamente despejado. Sin embargo, no podían adentrarse en el bosque, pues estaba prohibido. Pero entonces el duque intervino en su conversación, preguntando por el lago. Eurenia le miró y Cassio le preguntó por qué lo quería. Ella volvió a cogerle la mano y escribió allí que se había enterado de su regreso, que era la razón por la que había ordenado limpiar el camino de nieve. Después de todo, él estaba cansado y sin duda querría descansar allí. Él se sorprendió, pues ¿cómo podía saber ella lo del lago? Eurenia le respondió que iba allí a menudo. De hecho, el lago es conocido por la hierba parak y una planta venenosa que tiene propiedades curativas en el agua. Cassius, que a menudo empuña una espada, va allí todo el tiempo. Volvió a preguntar incrédulo cómo lo sabía. La madre de la chica le había hablado de él, a lo que el duque había respondido que se olvidara de él. Pero ella no se rindió y le pidió que la llevara al lago. Él, amenazador, le preguntó cuándo había aprendido a ser tan entrometida y le dijo que había agotado su paciencia. Ella se entristeció y el duque aún así decidió llevarla allí. Pero si la muchacha se enfriaba, no la llevaría de vuelta. La doncella pelirroja reapareció y trajo una capa para su ama. Después, viajaron hasta el lago.
Cassius le preguntó si le parecía bien caminar, ya que llevaba un calzado poco apropiado para el clima, mirando sus lindas zapatillas de casa. La chica trató de encontrar un calzado adecuado, pero no pudo. Mirando su espalda, recordó que en su vida pasada solía esconderse cuando oía hablar de él. No habían socializado en absoluto, pues Eurenia temía que se descubriera el engaño, pero ahora ella quería divorciarse de él, así que al menos tenían que hablar primero. Le tocó la espalda y él le preguntó qué le pasaba. Ella quiso hablarle, usando la mano, pero le resultaba incómodo con los guantes puestos. Cassius se ofreció a cargarla y dijo que era una gran idea. Tras sus palabras, la levantó con una mano. La chica disfrutaba del aire libre. Había pedido que la llevaran, por supuesto, pero ahora se sentía avergonzada. Pensó que era difícil para él llevarla con un solo brazo. Pensó que se sentiría mejor si le abrazaba, pero él solo le preguntó qué hacía. Le miró los ojos enrojecidos y le dijo que actuaba como si le viera claramente. Eurenia se apresuró a apartar la mirada, pues él no debía saber que había recuperado la vista. La bajó suavemente al suelo y volvió a preguntarle por qué deseaba tanto venir aquí. La muchacha respondió que nunca habían pasado su primera noche juntos. Aunque pensaba divorciarse de él, para ello necesitaba consolidar su poder en el ducado y demostrar que eran una pareja de verdad. Le pidió que no la abandonara, para preservar un mínimo de su honor. Él le preguntó con cara de decepción cómo podía hablar de honor. La llamaban duquesa ciega y tonta, así que era una monstruosidad para el duque Cassius. Le preguntó con una sonrisa por qué alguien como ella necesitaría honor, a lo que ella respondió alegremente que también era humana. Dudaba que ese fuera el motivo. Ella seguía asombrándole, que un cuerpo tan frágil se sostuviera con tanta frialdad. Ella se apartó de inmediato, pues él se había quitado la parte superior de la ropa. La muchacha había olvidado que venía a bañarse. Intentó recomponerse y se dio cuenta de que si aquí crecía un perico, debía de haber un antídoto para él en alguna parte. Lo miró y se preguntó si tendría frío. Se zambulló en el agua, pero había pasado un minuto. Se asustó porque no salía e intentó llamarle, pero solo fue un sonido. Pasaron 5 minutos y seguía sin aparecer. Pensó que era evidente que algo iba mal. Se quitó la capa y saltó al agua. Fue solo después de saltar cuando recordó que una persona que no tiene magia muere inmediatamente. Cuando tenía 10 años, asistió a un funeral y fue entonces cuando conoció a Cassius. Su padre, el anterior duque Euclides, había muerto en la guerra. Era evidente para todos que su hijo sufría, pero no dijeron nada. La niña ya estaba triste por ello incluso entonces. Rezaba para que se quedara en el agua, pero de repente el aire la abandonó. Él lo vio e inmediatamente nadó hacia ella para subirla a la superficie. La muchacha abrió los ojos y volvió a ver el mismo paño sobre su cara. De pie en la habitación estaba Thalía, su criada. Sabía con certeza que algo iba a ocurrir y preguntó cómo había caído Eurenia al agua. Inmediatamente recordó que se había tirado para salvar a Cassius, pero ahora se preguntaba qué le habría pasado y si estaría vivo. La criada respondió que el duque estaba muy mojado, pues había tenido que saltar tras ella. La muchacha se tranquilizó, pues él estaba bien. Thalía empezó a frotarle la piel con un paño, pero Eurenia lo tiró. Thalía se quedó perpleja y dijo que había dormido 2 días. La chica no podía creer sus palabras. Se tocó la frente y sintió el calor. Tenía suerte de estar viva después de aquel lago. La criada le dio un vaso de poción. La muchacha reconocería el color y el hedor en cualquier parte, pues era una decocción del Parak que le había enviado su padre. Se dio la vuelta porque no quería bebérsela, pero Thalía la agarró de la cara y quiso metérsela a la fuerza en la boca, pero no lo consiguió. El duque entró en su habitación y preguntó qué le pasaba. La criada respondió que la señora necesitaba un trago de medicina, y ella se negó. Cassius miró a su esposa y le dijo a Thalía que se marchara. Ella quiso oponerse,
pero acabó acatando la orden. La visión de la muchacha se había recuperado un poco más y ahora podía verle mejor la cara. El duque le preguntó por qué había saltado. Eurenia no respondió nada. Entonces le cogió la mano y le pidió que respondiera a su pregunta. Ella, con la ayuda de su mano, respondió que se alegraba de que estuviera bien. El hombre le preguntó si se había zambullido tras él. Eurenia asintió con la cabeza, queriendo decir que sí. El duque le preguntó si estaba en su sano juicio, porque debería haber sabido que era peligroso zambullirse allí. Le pidió que no volviera a hacerlo, pues aquella vez ya había sido suficiente para él. Ella no sabía si estaba enfadado. Si lo estaba, debería disculparse. Se acercó a ella y ella le abrazó, queriendo decir que lo sentía. Él se sorprendió. Sus brazos se tensaron y se preguntó qué estaba haciendo. No entendía cómo podía actuar así. Le echó el plaid por encima. Se preguntó por qué, y entonces vio su aspecto, que la hizo sonrojarse. El duque cogió el timbre y entonces apareció inmediatamente Thalía. Preguntó si el médico había escrito recomendaciones para el tratamiento, pues en el lago podría haber ingerido la hierba parak y necesitaba tomar una infusión de la hierba blanca. Thalía respondió que aún no habían terminado. La protagonista se alegró porque la hierba blanca era la hierba yang, es decir, la hierba que la ayudaría a recuperarse. Le dijo que le llevara la medicina cuando estuviera lista, pero que no la obligara a tomarla más. La criada respondió que así lo haría. El duque también recordó a la criada que si se arriesgaba a humillar a su esposa, también lo humillaría a él. La muchacha se sorprendió de que Casio se pusiera de su parte. Si realmente había escuchado sus palabras, la criada preguntó si debía llamar a Opilia. La muchacha asintió, y la criada respondió que así se haría. Esta criada se llama Lina, es una chica amable. Cuidó de Eurenia a pesar de las intrigas de Thalía. Incluso cuando me encerraron en la torre, fue la única que siguió comunicándose conmigo. Lina regresó con otra doncella, se llamaba Opilia. La protagonista las miró con una sonrisa amable y ligeramente socarrona. Necesita aliados. Opilia es la esposa de un varón que fue despojado de su título. Originalmente era sirvienta personal de la madre de Cassius, así que si el protagonista la convierte en aliada, podría sustituir a Thalía. La chica le preguntó si había perdido un hijo recientemente. La sirvienta no sabía cómo lo sabía el ama. De hecho, a la chica se lo contó Lina mientras estaba en la torre. La protagonista la ayudará a encontrar a su hijo y también permitirá que ambas vivan en la mansión. Pero a cambio, la criada debe hacerle un favor. Opilia no podía creer lo que oía. Empezó a dar las gracias a la señora. La criada tendría que vigilar a Thalía. Si hacía algo extraño, Opilia debería informar a la muchacha de inmediato. Mientras la protagonista siguiera siendo la esposa del duque Euclides, sacaría el máximo provecho de ello. Y así, llegó el día en que una sola carta destruyó su vida pasada. Debido a la orden, el duque se retrasará en un festival en la capital. Es el momento perfecto para colarse en la cueva ducal y destruir el artefacto protector a instancias del padre de Eurenia. La protagonista ha decidido que ya no seguirá los errores del pasado. Sería mejor convertirse en la sombra del duque que en la base para firmar su propia sentencia de muerte. La muchacha se alegró de haber ido por fin contra el conde, por primera vez en 20 años. Su rostro brillaba de felicidad y orgullo. Se dio cuenta de que era mejor morir en la batalla que convertirse en la marioneta de su padre. Ahora, gracias a la hierba blanca, había recuperado la vista y la voz, pero no podría engañar al duque durante mucho tiempo. La protagonista está decidida a recuperarse, conseguir el divorcio y escapar. Si su marido se entera de todo, se convertirá en una tragedia que ella no puede permitir. La chica decide escribir una carta. Creía que el destinatario encontraría sin duda un médico excelente. Le entregó la carta a Opalia y le pidió que la enviara en secreto. El destinatario era Sade. Finalmente, la carta llegó a manos del destinatario. Un hombre de pelo castaño preguntó
¿Qué era aquella carta tan interesante? Un segundo hombre, sin embargo, con un mechón en la cabeza y el pelo oscuro, escudriñó la carta. La chica recibió una respuesta en la que se le decía que todos sus caprichos correrían a su cargo. Se sintió molesta. Lina entró en la habitación y le dijo que Opilia se había reunido con su hijo y le transmitió que su petición sería atendida de la mejor manera posible. La voz de Eurenia aún no era muy buena, pero ya casi había recuperado la vista y pronto podría sacar el tema del divorcio. En esta vida, su marido no iba a la capital como antes. Ella pensaba que era por la acampada en el lago. Sabe que esta vida ya será diferente a la anterior. La protagonista fue recibida por los criados. Se sorprendió, porque nunca antes había sido recibida por sirvientes. Se pregunta qué les ha pasado. Lina le respondió que el duque había convocado a todos y les había ordenado que la trataran con respeto. Se sorprendió al oír que Cassius había hecho eso. Lina empezó a recordar y a decir lo guay que parecía el duque cuando la sacó del agua y la llevó a la mansión. Según la doncella, ella lo había visto tan emocionado por primera vez. El duque apareció y dijo que no la había autorizado a salir. También le pidió explicaciones. Eurenia se preguntó si estaría enfadado con ella. La muchacha no podía creer que el duque fuera así según la criada, así que pensó que Lina había mezclado algo. La muchacha casi se lo creyó. Le entregó el papel al duque. El duque lo cogió, lo leyó y le preguntó si quería divorciarse. La muchacha asintió con la cabeza y el duque le dijo que le siguiera. Ella se alegró, pues pensó que quería firmar todos los papeles a la vez. Miró a la criada, pero ésta se limitó a llamarla ama con vacilación. La muchacha no podía seguir el ritmo del duque, así que la criada la retuvo. Lina le pidió que no caminara tan deprisa. Se detuvo y se volvió hacia ellos. Cassius dijo con expresión severa que, ya que aún no se había recuperado, ¿por qué andaba por ahí? Y además le ofrecía el divorcio. Era la única manera que tenía de seguir con su vida. Con una sonrisa en la cara, ella lo miró, causándole un poco de perplejidad. Ella quería hacer como la última vez, simplemente abrazarlo, pero él no entendía en absoluto sus motivos. Su miopía la hizo sentirse incómoda. El duque dijo que ella estaba tratando de avergonzarlo de nuevo. Pensó que ella estaba haciendo todo esto a propósito. La chica movió la cabeza negativamente. Ella misma ya estaba cansada. Si alguien hacía cambiar de opinión a su marido, todo lo que ella hiciera sería en vano. Él tampoco parecía contento. La agarró del brazo y la levantó de golpe. Ella le rodeó el cuello con los brazos para estar más cómoda. El duque se preguntó por qué, si ella lo abrazaba con tanta confianza, tenía miedo. ¿Tenía miedo de que él la dejara caer? Le dijo a la criada que los dejara. Después se marcharon. El duque admitió que era frío con ella, pero ella también debía comprenderle, pues le había estado evitando desde siempre. En ese momento, se sentó a su lado, lo que la avergonzó un poco. El hombre volvió a decir que ella había cambiado y le preguntó si lo único que hacía falta ahora era el divorcio. Él dijo que ahora ya no le tenía ningún miedo y trató como de asustarla. Ella se dio cuenta de que el divorcio le había afectado mucho. Pensó que el té estaba tibio, pero estaba caliente. Le dio un pañuelo y le preguntó si se había quemado. Ella lo miró a los ojos, pero lo apartó. No quería apartarle y se había quemado de verdad. Él no la entendía en absoluto, pues a ella no le gustaba quejarse. Pedía constantemente un abrazo e incluso saltaba el lago por él. Sacó una caja no muy grande y se la entregó. Es el tesoro familiar de su familia y ahora ella tiene que llevarlo en sociedad. Ella volvió a sorprenderse, pues era como si el divorcio se hubiera olvidado. Quería que él le diera la mano porque tenía algo que decirle, pero él se limitó a darle la espalda y alejarse, lanzando unas últimas palabras sobre la responsabilidad de una duquesa y que cumpliría sus expectativas. La chica se dio cuenta de que no iba a ser tan sencillo. Abrió la caja y vio allí un hermoso collar azul llamado Olas de Recuerdos. Como era el símbolo del ducado, no se le ocurriría divorciarse.
Los divorcios y los matrimonios eran habituales. Más bien incluso los matrimonios largos y sólidos eran una rareza. Apenas le importaba su reputación. Se preguntó si se culpaba de que ella salvara a su madre y perdiera la vista y la voz. Pero ahora se enfrentaba a otra cuestión. ¿Qué hacer ahora con el collar? Si lo vendía, se ganaría la vida cómodamente el resto de sus días. Pero no lo haría, pues para ella la vida era más valiosa. Ahora tratará de mitigar la culpa de Cassius. La mañana comienza con el hecho de que la protagonista pregunta a la criada dónde está el duque. Pero ésta le responde que no lo sabe y que los demás tampoco lo han visto. Ella se enfada y la criada se da cuenta, por lo que dice que el consejero debe saber dónde está. Eurenia fue en busca del consejero. Por desgracia, la chica no pudo encontrarlo. Ella no se va a quedar de brazos cruzados. Gracias a la hierba yang, ha recuperado la vista, pero no la voz. Pero ahora está lista para dar el siguiente paso. Llamó al mayordomo y le entregó un papel que decía que se preparara para partir. Ya que no podía encontrar al duque, iría a buscar la cura. El mayordomo le contestó que se marcharían inmediatamente después de informar al duque, pero que éste no debía enterarse. Pensó que si se enteraba, algo saldría mal. Le hizo un gesto para que le diera la vuelta a la nota. Decía que ella sabía lo que Gale, el mayordomo, hacía por las mañanas. Su cara se sonrojó un poco y no podía creer cómo su ama lo sabía. Todas las mañanas se sentaba a escribir historias sobre hombres. De hecho, ella se había enterado hacía poco porque su paloma mensajera había volado accidentalmente hasta su habitación. A ella no le importa su afición, pero los criados tienen prohibido hacer otra cosa que no sea servir, así que ahora podrá ocuparse de él. Ella se ofreció a hacerse un favor mutuo y guardar silencio sobre el incidente. El mayordomo se alegró y comenzó los preparativos. También le informaría cuando viajaran. Al cabo de un rato, por fin llegaron. Eurenia sabía que tenía que estar en alguna parte. Gale le preguntó si necesitaban ir más lejos, pero ella le indicó que no. No necesitaban hacerlo, pues el hombre que ella buscaba ya estaba aquí. Era el mismo hombre moreno al que había enviado la carta. Se llamaba Sade Sade y era el jefe de los mercenarios. La reconoció de inmediato, pues era la duquesa de Euclides, y casualmente era su amiga de la infancia, que murió antes que ella. Después de que ella destruyera el artefacto, hubo una brecha en la barrera y los monstruos la atravesaron. El imperio no tenía personal suficiente para enfrentarse a todos ellos, así que recurrió a los mercenarios. Sin embargo, el gremio de mercenarios había inflado los precios y él era el responsable. Fue por eso que su amiga de la infancia fue asesinada por su marido. Sade se tocó juguetonamente la frente y dijo que había prometido casarse con él de niña, pero que ahora era la mujer de otro. La protagonista, con irritación en el rostro, le dijo que se retirara. La llamó por su apodo abreviado y cariñoso Reni y luego le preguntó si había ocurrido algo especial. Ella no sabía de qué le estaba hablando. Se le acercó al oído y le dijo algo sobre su padre. Le preguntó si quería que se explayara, pero ella le dio un puñetazo en el estómago. Él se dobló fingiendo dolor y ella respondió con aprobación. Hacía tanto tiempo que no oía su voz que hasta sintió ganas de llorar. El mayordomo le dijo que eligiera otro lugar, pero de repente se oyó un grito. Ella le agarró por el pelo. Butler nunca había visto un comportamiento semejante. Le pidió perdón y clemencia, prometiéndole que se lo contaría todo. Ella le soltó enseguida. De repente, su marido apareció detrás de Sade, diciendo que había sido demasiado blanda con él. Tiró de su cabeza hacia él. Se volvió y preguntó si era el mismísimo duque Euclides. Casio preguntó de qué asuntos hablaba su mujer con el capitán mercenario. Ella se sorprendió y se acercó a él, pidiéndole que dejara marchar a su amigo. Él la miró y se dio la vuelta enfadado, lo que la sorprendió aún más. Se preguntó cómo lo sabía. Después de todo, se trata de una parte oculta del gremio. Ni siquiera es fácil entrar aquí intencionadamente. Entonces se dio cuenta de que, después de todo, el mayordomo se lo había dicho al duque.
Cassius había dejado ir a Sade. Sade dijo que casi le arranca la cabeza y le preguntó cómo iba a compensar el daño que le había hecho. Pero luego dijo que solo era una broma. Saludó a Duke y dijo que era un honor hablar con él. También dijo que él y el protagonista eran amigos de la infancia. Se dio cuenta de que solo estaba bromeando. Después de todo, ¿cómo podía comunicarse tan fácilmente con un demonio de guerra? Aunque siempre había sido así. Tocó el brazo de su marido para que se fueran a casa. Él la miró y volvió a preguntarle si eran amigos. Sad le confirmó que eran amigos y que estaba exagerando, pues se alegraba de verlos. Volvió a llamarla por su apodo. A su marido no le gustó, así que le dijo que la llamara Duquesa. Drun se disculpó diciendo que era una vieja costumbre, pues eran muy amigos. Se ponían de los nervios. Si su marido no se iba a marchar tan fácilmente, ella tenía que ocuparse de su compañero. Le señaló con 2 dedos, lo que significaba que se fuera de aquí. Recordó la experiencia traumática de la infancia de ella, metiéndole los dedos en los ojos. No quería volver a revivir aquello, así que se apresuró a marcharse, diciendo que recordaba un asunto importante. Cassius les dijo que se fueran. Miró cómo sonreía y le preguntó si se alegraba de que la hubiera encontrado. Para mitigar su culpa, ella tendría que mostrarle un poco más de amabilidad. Ella le preguntó cómo lo sabía. Él respondió que tenía que saber todo lo que hacía una chica. Si ella seguía ocultándole cosas, él no podría permanecer a su lado. Ella le escribió en la mano que a veces quería salir a pasear. Él la dejó, y ella se dio cuenta de que no debía avergonzarse de hablar con él. Sentada en su habitación, miró el silbato que él le había puesto mientras viajaban en el carruaje. Luego le tocó la chaqueta y deseó que se la quitara. Él lo hizo y dijo que así era como deseaba que pudieran comunicarse siempre. Ella se dio cuenta de la herida que tenía en el brazo, sacó un pañuelo y se lo aplicó. Tras recuperar la vista, empezó a ver sombras mágicas alrededor de la gente. Cada sombra tiene una forma y un tamaño específicos. Ella no sabe lo que es, pero notó una sombra debajo de su mano en el gremio de mercenarios. También sintió el olor de la sangre. Pensó que tal vez era algo especial de lo que hablaba su amigo. Él le preguntó por qué había viajado hasta aquí y también le tendió la mano inmediatamente para que respondiera. Le dijo que hacía tiempo que no se veían y que él era su amigo de la infancia. Él no quería que ella llamara tanto la atención, pues era mejor no dar pie a habladurías. Ella le contestó que él mismo solía estar involucrado en esas cosas. Se rumoreaba que Cassius andaba liado con mujeres. Siempre que aparece en un evento, hay chismes de todo tipo. Ella piensa que es porque no es digna de un duque así, pero él interrumpe sus pensamientos diciendo que le repugnan esas cosas. El silbato dotado le sirve para llamar a alguien. Para usarlo, solo tenía que juntar los labios y soplar suavemente. Estaban tan cerca que le daba vergüenza. Le escribió su agradecimiento en la mano antes de quedarse dormida en su hombro de camino a la mansión. Él le dijo en voz baja que haría cualquier cosa por ella. Su criada Opilia acudió a su habitación, lo que significaba que lo había hecho bien y había podido averiguar algo sobre Thalia. Al cabo de un rato, Thalia volvió a acercarse a ella y empezó a quejarse de que se había ido a otro lugar y, por lo tanto, les complicaba la vida a todos. La chica le entregó un papel en el que ponía que estaba interesada en saber cómo manejaba su dinero. La criada contestó titubeante que era su trabajo y que ella sola lo hacía muy bien. De repente, la protagonista habló por fin y le ordenó que le enseñara las cuentas de gastos y sus ahorros. La criada se quedó perpleja, pues no tenía ni idea de cómo Eurenia era capaz de hablar. La chica respondió que había recuperado la voz, pero no del todo, por lo que prefería permanecer en silencio por el momento. La doncella se preguntó por qué no se lo había contado al duque. La muchacha se cubrió diciendo que, si era temporal, solo conseguiría disgustarle. Thalia dijo que estaba obligada, pero la muchacha la interrumpió. Respondió con seguridad que ahora ella decide quién y qué está obligado.
La cara de Thalía se contorsionó de rabia. Definitivamente no le había gustado la respuesta. La protagonista volvió a decirle que le trajera las facturas, pero la criada le contestó que las había perdido. La criada decidió admitir su culpa, así que empezó a rogar a su ama que la perdonara, porque había despilfarrado todo el dinero. Y ni siquiera era invierno. Ella le contestó que lo había gastado en acondicionar el jardín, pues el cuerpo de Eurenia aún no se había recuperado. Así que compró las plantas más caras, cuyas fragancias eran buenas para la salud. Su excusa no tenía sentido, porque había plantado flores para la duquesa, que ni siquiera puede ver. Ella acababa de robar el dinero y lo dividió con otra persona. No podía creer que una criada fuera capaz de despilfarrar el presupuesto anual del ducado más grande del imperio. Le dijo a la criada que subiera y ésta le preguntó si estaba perdonada o no. La protagonista adivina que la criada no lo hizo por sí misma, ya que es leal al duque. La única razón por la que desprecia a la muchacha es que, a sus ojos, Eurenia deshonra al duque. El informe de Opilia decía que Thalía se había reunido con un hombre. Era el guardián de Euclides. Era conocido por sus brazos desencajados, que era la razón por la que podrían haber sido atados. El duque entró en la habitación y preguntó qué hacían aquí. Al verle, desvió inmediatamente la mirada. El hombre dijo que a veces sentía que ella podía verle. Al fin y al cabo, ella le mira y luego aparta la mirada, asustada. Le preguntó si le parecía, a lo que el protagonista se limitó a sonreír inocentemente. Volvió la mirada hacia la criada que estaba de rodillas. Ella empezó a justificarse y dijo que no culpara al ama. Y el duque la corrigió y dijo que Eurenia no era culpable de nada y nadie tenía derecho a culparla. No interfirió con ellos y se marchó. La protagonista se tumba en la cama en actitud contemplativa. Si sigue mirando fijamente al duque, un día se dará cuenta de todo. Y si algo sale mal, incluso podría matarla, pues ha deshonrado a su familia. Vio un pájaro volar hacia la ventana. Era una carta de su amiga. Decía que si la chica quería saber sobre su magia, debía volver. Solo que sus servicios serían muy caros. Gracias a la hierba blanca, la voz de la protagonista y su visión mejoraron, pero seguían existiendo algunos problemas. Seguía teniendo dolores por todo el cuerpo y el cuello. En su vida pasada, tenía dolores corporales constantes y luego hemorragias nasales. Después, empezaron a manifestarse otros efectos del veneno que la llevaron a la muerte. Por eso necesita a Sade, porque no encuentra un médico decente. Mientras los criados descansaban, decidió entrar en el despacho del mayordomo, pero estaba cerrado. Usó un estilete y abrió la puerta. Al cabo de un rato, entró el mayordomo. Se sorprendió al verla en el estudio. Le dijo que si algo iba mal, debería haberle llamado. Ella puso un papel sobre la mesa. Decía sobre los cambios en el jardín y si se habían plantado nuevas flores. Él no estaba seguro de eso. Ella respondió que se preguntaba en qué se gastaba el dinero de su marido. El mayordomo no se dio cuenta de nada, pero luego se sorprendió al ver que había recuperado la voz. La chica no le dijo que también había recuperado la vista. El mayordomo se disculpó y le dijo que le había sorprendido. Luego la felicitó. La chica dijo que se suponía que Thalía debía hacer el reportaje. Sin embargo, dijo que no estaba en el ducado en ese momento. El mayordomo no se lo creyó, porque la criada dijo que Eurenia le encargaba personalmente la gestión de las finanzas. El protagonista también preguntó si informaría de esta conversación al duque. El mayordomo murmuró algo mientras la chica cogía un libro obsceno. Inmediatamente cogió el libro y dijo que la obedecería. Ella, sin sonreír, le pidió que concertara una cita con su amigo sin informar al duque. Él dijo que así lo haría. Llegó la hora del baño. El agua estaba turbia y oscura. Otra vez las travesuras de Thalía. Siempre llenaba la bañera de veneno y barro. Eurenia dijo que se bañaría en la habitación de abajo. Thalía quiso oponerse, pero la protagonista no cedió y dijo que no le gustaba estar aquí. Mientras la protagonista se bañaba, Thalía estaba tramando algo otra vez.
La chica oyó su voz y la de un hombre. No tendría tiempo de cambiarse y esconderse, ya que su ropa estaba demasiado lejos. Le dirigió una mirada socarrona, y Eurenia se dio cuenta de que estaba haciendo todo lo posible por deshonrar a la duquesa, mostrando su cuerpo desnudo a los sirvientes. Se agachó bajo el agua para evitar seguirla. La muchacha empezó a quedarse sin aire, pero una mano fuerte la sacó e inmediatamente le puso la chaqueta. Era su marido. Miró enfadado a los sirvientes y les dijo que si a alguno le importaba la vida que mirara hacia abajo y se fuera de aquí. Los criados se marcharon apresuradamente. Cassius le dijo que no tuviera cuidado. Ella pensó que estaba enfadado con ella otra vez. De repente su cuerpo empezó a temblar. Él lo vio y se dio la vuelta. Ella piensa que estaba decepcionado y que ni siquiera quiere hablar con ella, pero decidió no perder tiempo y volver a hablar de divorcio. La chica le tocó la mano. Se preguntó quién era ella a sus ojos. En su mano escribió que quería el divorcio, porque así él ya no tendría que enfadarse con ella. Él respondió con una negativa. Ella le preguntó si se culpaba a sí mismo. Él no lo entendía. Ella le respondió que todo había ocurrido por su culpa y que él no debía culparse. La llamó intrigante. Cassius le dijo que no volviera a sacar el tema y se marchó. Ella se quedó pensativa. Y el duque volvió bruscamente. Dijo que nunca se divorciarían, pero su rostro cambió radicalmente cuando ella dijo por fin su nombre. Se sorprendió de que ella pudiera hablar y de que por fin pudiera oír su voz. Le preguntó si podía verle y ella dijo que sí. Parecía feliz. Dijo que haría lo que ella quisiera solo para que dejara de temblar. Ella volvió a hablar del divorcio, pero él la interrumpió y le dijo que nada de divorcio y de Sade, su amiga. Ella le preguntó qué tenía que ver su amigo. Él le dijo que no tenía nada que ver. También le preguntó si necesitaba algo más, a lo que ella respondió que algo de dinero. Necesita reunirse con Sade para encontrar un médico decente, y cuando esté más fuerte, podrá empezar una vida por su cuenta. Pero para eso necesita dinero, para no precipitarse en el divorcio. Le preguntó si, al darle el dinero, ella dejaría de hablar de divorcio. La chica dijo que sí. Quería irse de aquí, pero primero tenía que cambiarse de ropa. Entró su criada Lina. Preguntó qué llevaba puesto Eurenia y miró al duque. Por su mirada se notaba que se había equivocado. Pronunció su nombre. La criada se alegró y se sorprendió. Le pidió al duque que saliera, pues su señora deseaba darse un baño. El duque volvió los ojos hacia su esposa y la criada se levantó por ella. Sabía que aún no habían pasado su primera noche y dijo que Eurenia no se sentiría cómoda con Cassius mirándola así. El duque se mostró comprensivo con la situación. La protagonista le contó a la criada lo que había sucedido. Cuando salieron del baño, había un ambiente tenso. Thalía estaba de rodillas otra vez. Volvió a excusarse diciendo que no podía haberlo hecho a propósito y que simplemente había ocurrido. Duke parecía enfadado y dijo que se había pasado de la raya. Thalía replicó que la chica se lo inventó todo y que la está engañando. Ella dijo que Eurenia puede hablar. También añadió que todo este tiempo se estaba haciendo la tonta y la ciega para no hacer nada, que solo se aprovechaba de la amabilidad del duque. La muchacha preguntó a Thalía si realmente pensaba así, pero la criada no escuchaba. Hizo otra pregunta, por si podía responder por las palabras que la chica estaba mintiendo a todos a su alrededor. La criada volvió a gritar que la protagonista tramaba algo, pero ahora la chica empezó a hablar de malgastar el presupuesto. Dijo que se había enterado de que para el jardín se había gastado 30 veces más de lo necesario. Como la inspección aún no había terminado, la chica sugirió limitar la libertad de la criada. Thalía pidió que pararan y que ella lo explicaría todo, pero el duque ordenó que la encerraran en la torre oriental. Era la misma torre donde había estado prisionera en su vida pasada. Después de tales recuerdos, se sintió enferma. Lina se preocupó, pero el duque le dijo que se apartara. La cogió en brazos. Ahora sabía que había recuperado la vista y la voz, pero no le preguntó nada. Ella notó su pelo en el cuello e intentó apartarlo.
Sus miradas se encontraron. Ella le apartó bruscamente, llamándole guapo. El duque le preguntó si era un cumplido. Ella respondió que sí, y él le preguntó cómo había recuperado la vista y la voz. Ella respondió que todo había sido gracias a la hierba blanca. Dijo que le habían contado que él la había recuperado en sus brazos después de que ella se lanzara a por él. Él respondió que después de aquel incidente empezó a pensar en ella más a menudo. Se dio cuenta de que hasta entonces no se había preocupado por ella. Su estado ahora no era el mejor, y lo último que le preguntó antes de desmayarse fue si él había visto algo mientras ella estaba en el baño. Él espera en la habitación hasta que ella se despierta. Ya sabe que no puede apartarse de ella. El hombre no entiende por qué ella necesita el divorcio y cómo lo ha planteado con tanta tranquilidad, como si ya se estuviera preparando para ello. No sabe si su pareja tiene algo que ver. Se conocieron cuando ella fue al hospital a visitar a su madre. A pesar de haber perdido la voz y la vista, estaba radiante con su sonrisa. Cree que entonces ya lo había decidido todo por sí mismo. Quizá por eso estaba dispuesto a casarse con ella, como le había pedido su padre. En un principio debía casarse con la hija mayor o mediana del duque Herodes. Cuando Eurenia se convirtió en su esposa, dejó de sonreír. Siempre estaba asustada y trataba de evitarle, como si la hubieran obligado a casarse con él. Él se culpaba por ello, así que intentaba alejarse de ella. Si ella quiere el divorcio por culpa de Sade, él no cederá. Cassius haría más por ella que él. Aunque ella no se haya abierto a él, el amor no se gana al instante. El hombre ordenó que llamaran al médico jefe. Cuando llegó el médico, le ordenó que se sintiera mejor mañana. Llegó la mañana y ella se despertó. Su criada Lina estaba sentada a su lado. Se alegró de que su ama estuviera despierta y le dio un poco de medicina. Resultó que llevaba 2 días dormida. No podía creer que hubieran pasado 2 días enteros. Tenía una reunión con Sade, así que se apresuró y quiso levantarse. Pero no pudo y empezó a tener los ojos borrosos porque aún no se encontraba bien. Alina se preocupó y le dijo que descansara. La chica decidió pedir cita para otro día. La criada le dijo que ahora estaban en la habitación del duque y que él la cuidaría hasta la mañana siguiente. Alina describió lo varonil que parecía mientras llevaba a Eurenia en brazos. El duque también había enviado dinero para la hacienda. Miró el cofre de monedas de oro. Aún no estaba todo. Con toda esa cantidad de oro se podría construir una finca entera. La muchacha ordenó a Lina que lo guardara todo en su cámara acorazada. Empezó a pensar en cómo utilizar el dinero. Un poco más tarde, se dirigió al comedor donde ya estaba el duque. Le preguntó cómo se encontraba. Ella respondió que ya se sentía mucho mejor. Le dio las gracias por acompañarla toda la noche. El hombre le respondió que era su deber. Ella le dijo que su dinero sin duda serviría de algo, pero él le contestó que si no era suficiente que se lo dijera. La protagonista comentó lo guapo que era. También dijo que una duquesa tiene deberes además de privilegios. Le dijo que disfrutara de la vida, pero ella cree que todo es por su reputación. Después de todo, el ducado de Euclides es una familia con una larga historia. Ni siquiera el emperador es rival para él. Por eso su padre, el conde Vincent, la eligió como objetivo. Quería convertirla en su marioneta. Mientras se retiraban los platos, ella dijo que no quería el siguiente plato. El criado le contestó que se haría y dijo que tenía una voz preciosa. Al duque no le gustó y se creó un ambiente espeluznante en la paleta. La sirvienta se disculpó y se marchó. Dijo que era mejor despedir a Thalía. El duque estuvo de acuerdo y dijo que comiera más, ya que mantenerse sana era la principal responsabilidad de la duquesa. Le entregó un plato de comida y ella respondió que si era su deber, se lo comería. Él se disculpó, pues no lo decía en serio. Le preguntó si la había asustado al pedirle que comiera más. Ella dijo que no, porque hacía mucho tiempo que no comía carne. Pero en realidad la asustó mucho. La hierba parak es muy mala para digerir la carne.
así que cada vez que intentaba comer carne sentía náuseas. Le dijo que masticara bien y despacio. Ella probó un trozo y tenía un gran sabor. Le sirvió otro plato. Ella no entiende por qué, pero se acordó del momento en el baño. Después se sonrojó ligeramente. La protagonista se tapó la boca, pensando en algo. Él pensó que ella había tosido y se preocupó. Ella respondió que simplemente no estaba acostumbrada a hablar todavía, y él ordenó al mayordomo que llamara a un médico. Quiere que se compruebe cualquier anomalía, por mínima que sea. Puso al mayordomo a cargo de su salud. Pensó que Gale es un talento, ya que trabaja hábilmente con Cassius. Le preguntó si le había gustado la comida. Ella respondió que era la primera vez que comía tanta carne. Vio un pastelito y le dio un mordisco. El sabor era delicioso y le gustó mucho. Era la primera vez que probaba esos pasteles, porque en la mansión, debido a sus problemas de salud, todos tenían miedo de darle dulces. Solo su amiga le llevaba galletas. A su marido no le gustó que volvieran a mencionar a Sade. La vio comer dulces y llamó al timbre. Los criados trajeron diferentes tipos de dulces. Había muchos, pero ya no estaba tan mal. Y se dio cuenta de que ser duquesa ya no era tan malo. La escena se desarrolla en el jardín. Este es el callejón por el que pasan los sirvientes. El mayordomo le entrega una bolsa y le dice que contiene galletas que podrá comer por el camino. Ella se lo agradece. Le confirmó su especulación de que Thalia y el guardia, que se llamaba Jegard, se veían a veces. Jegard sugirió una ampliación del templo y el mayordomo le tendió el libro de contabilidad de los caballeros. El protagonista se dio cuenta de que habría costado una enorme cantidad de dinero, pero no hubo gasto alguno. Resulta que mucho dinero se fue en ingresos secundarios. Los ingresos secundarios son la cantidad de dinero que se retira después de trabajar en un proyecto, y el mayordomo dijo que no suele superar el 10%. Eso significa que el portero solo cogía el dinero y escribía las cuentas para que todo fuera legal. El mayordomo confirmó sus pensamientos. También dijo que Sade había llegado hacía 5 minutos y que podían reunirse en la mansión. Saludó a su amiga con una sonrisa radiante. Se dio cuenta de que había recuperado la voz y de lo rápido que lo había hecho. La chica confirmó sus palabras. Les dijo que volvieran a los negocios y que ella le había hecho perder su valioso tiempo 2 veces para nada. Y la tercera vez llegó tarde. Se disculpó diciendo que se encontraba mal. Él se inclinó hacia ella y ella no se dio cuenta de lo que quería hacer. Su mano tocó su mejilla. Le pidió que le contara lo que había pasado. La chica se lo contó todo, excepto lo de retroceder en el tiempo. Él notó que era aburrido. También se dio cuenta de que desprendía una fuerte aura mágica. Por eso quiso preguntarle qué tipo de magia había en su cuerpo. Él había notado el creciente poder en ella cuando tenía 12 años. Supuso que su padre le había hecho algo. Ahora mismo el poder mágico estaba sellado. Sin embargo, estaba saliendo lentamente con el tiempo. Ella le dijo casualmente que era guapo e inteligente. Él quiso decir que sí, pero entonces se dio cuenta de lo que quería decir. Era como si ella no estuviera prestando atención a sus propias palabras. Dijo que solo su padre podía romper el sello. La protagonista recordó que, cuando tenía 12 años, su padre había traído a un mago a casa. Se sintió incómoda al verlo, e incluso un poco espeluznante. Cuando la tocó, sintió como si una parte de ella se hubiera desvanecido, y en su lugar sentía un dolor insoportable que la hacía desmayarse. El imperio llevaba años luchando contra una invasión de monstruos. 30 años atrás, justo antes del final de la guerra, los magos y los guerreros estaban en lo más alto de la jerarquía. Nadie podía negar su importancia. Mientras que los guerreros eran fáciles, criar a un mago era difícil. Fue después de conocer a un mago que se le prohibió salir de la mansión. Tal vez su padre quería evitar que sus habilidades se manifestaran. Se dio cuenta de lo repugnante que era. Su amiga no entendía qué podía haber roto el sello,
ya que la magia podía durar cientos de años. Ella supuso que había sido el veneno de la hierba Parak lo que había roto el sello. Eso era posible. Sin embargo, dijo que el duque no pudo evitar fijarse en los poderes que crecían en ella. Preguntó cómo se podían desbloquear sus poderes. Él respondió que lo sabía y que ya había hecho los preparativos. Sacó un brazalete y lo calificó de objeto valioso. Ella le preguntó cuánto pedía por él. Él la llamó bruscamente y dijo que el precio era de 300 oros. Ella dijo que era tan barato como cuesta un vestido. Por fin pudo saborear la riqueza. Le cogió las manos y le puso un brazalete. También le enseñó qué hacer para ocultar sus poderes y para liberarlos. El brazalete permanecerá puesto durante un mes. Ella no quiere que Cassius sepa de sus poderes. Sade le dijo que fuera a la capital para la fiesta, porque el hombre que necesita aparecerá allí. Dijo que enviaría una invitación formal al ducado. Lanzó una cortina de humo y dijo que volverían a verse. La muchacha vuelve a disfrutar de los dulces en su habitación. En su vida anterior, su padre la había privado de tal alegría, por lo que estaba triste. El mayordomo entró y dijo que los diseñadores llegarían dentro de 1 hora. También le entregó otro caramelo, diciendo que a los niños les gustaban este tipo de cosas. Ella le miró desconcertada. Al fin y al cabo tenía 20 años y era mayor de edad. Le preguntó si se estaba burlando de ella, pero él le dijo que cuando vio ese caramelo pensó en ella, porque a ella le gustaba. Tenía razón, pues ella es la más joven de la finca, sin contar al bebé de Opilia. Cassius también es bastante joven, tiene 25 años. Su criada Lina tiene 29. Todos los criados son mayores que ella porque se les contrata a partir de los 20. Le preguntó cuántos años tenía el mayordomo. Le responde que 39. Esta noticia hizo que se le cayera la cuchara de las manos. Pensó que era un poco mayor que ella. Le preguntó cuál era el secreto de su juventud. Ella supuso que se debía a su afición, pero él cambió de tema. Le preguntó qué hacer con Thalía. Ella dijo que aún no había terminado su investigación. El mayordomo replicó que el duque le había cedido el asunto por completo. Dijo que quería reunirse con ella. El mayordomo le preguntó si dejaría salir a la antigua criada. Eurenia respondió que, en comparación con el duque, parecía mucho más amable. El mayordomo estaba preocupado porque si pasaba algo en la torre, tendrían problemas. Ella le dijo que exageraba. Él respondió que el duque había dejado claro que su seguridad era su responsabilidad vital. Comenzó a bajar las escaleras. Estuvo a punto de caerse, pero uno de los guardias la salvó. Después, estuvo a punto de caerse un par de veces más. Pero llegó al calabozo. Los guardias empezaron a burlarse de ella, diciendo que el descenso había sido espléndido. Ella estaba un poco avergonzada, pero se divertía. Vio a Thalía sentada tras los barrotes. Por culpa de sus padres, ella se había puesto en el camino del mal, pero al fin y al cabo no era así originalmente. La chica le preguntó cómo le iba por aquí. Thalía vive en la suciedad y el polvo, y bebe agua sucia. Está viviendo todas las cosas que le hizo a la chica antes. Empezó a pedir perdón y dijo que la habían obligado. La chica preguntó quién era. Preguntó si era Gerard. Miró a la exsirvienta de arriba abajo. Si estaba esperando algo o a alguien, la chica necesitaba romperla primero, y ella sabía cómo hacerlo. Ordenó que dejaran salir a Thalía. Finalmente, salió. La chica le dijo que se diera un baño y que luego charlarían tomando una taza de té. Thalía le respondió que no olvidaría su amabilidad, pero la muchacha nunca olvidaría el hedor del agua sucia y los harapos, y cómo los criados se acercaban mientras ella se bañaba. Ordenó al mayordomo que vigilara el baño y no la dejara escapar. Los demás criados tampoco entendían lo que pretendía la señora. La protagonista no quería dejarla marchar sin más. Thalía salió corriendo desnuda. Le arde todo el cuerpo y le pica. Cree que la chica quiere vengarse de ella. Las criadas de Eurenia respondieron que gritó algo sobre la basofia y huyó en cuanto vio el agua. La protagonista quería hablar con ella, después de darse un baño,
pero ahora no se encuentra en el estado de ánimo adecuado, así que decidió esperar a que recapacitara. Eurenia se sienta en la habitación y se da cuenta de que Gerard utilizó a Thalía. No tiene derecho a interrogar a los guardias de Euclides como es debido. La duquesa puede ocuparse de los asuntos internos de la mansión, pero la orden de los caballeros está bajo la autoridad del duque. En ese momento, llegaron los diseñadores del taller. Dos chicas llamadas Sasha y Mina entraron en la habitación. Las chicas se fijaron inmediatamente en la belleza de la duquesa. Sasha le mostró los trajes ya terminados y le preguntó si quería probárselos. La heroína dijo que le enseñara los mejores. No quedaba mucho tiempo antes de la fiesta y ella no tenía nada preparado de los trajes. Quiso hacer gestiones en un prestigioso atelier de la capital, pero estaban desbordados de pedidos. En su lugar, llamó a Sasha, la dueña de un taller de costura en las afueras de la capital. Sus vestidos son demasiado llamativos, por lo que no son especialmente populares entre los círculos de señoras sofisticadas. Pero en el evento no hay código de vestimenta. Después de probarse un montón de trajes, la chica estaba cansada y sugirió descansar y tomar un té. Lina se preocupó y preguntó si los vestidos le pesaban, pero Sasha respondió que su vestido era el más ligero de la ciudad. La duquesa dijo que se buscara una sirvienta que se pareciera a ella. Después de eso, Sasha mostró un montón de vestidos, pidiéndole su opinión. Era la primera vez que elegía un vestido para ella. Le parecían idénticos. Lina no podía creer que fuera su primera vez. La niña contestó que normalmente su madre le compraba la ropa, o que ella terminaba los vestidos de su hermana, ya que crecía más deprisa. La criada se ofreció a ir de compras por ella. A la niña no le importó, porque quería empezar a vivir de otra manera. Lina le enseñó la ropa abierta. Esto avergonzó a la chica. La criada respondió que para acercarse al duque, debían pasar la primera noche de la mejor manera posible. La criada empezó a tontear y a dar consejos. Eurenia recordó involuntariamente algo que no quería recordar. Esa misma noche, el mayordomo había montado un aparato, una comunicación para que ella pudiera hablar con el duque. Fue incómodo para la muchacha, pero decidió intentar hacer algo al respecto. Hablaron al mismo tiempo. El duque le preguntó cómo se sentía. Ella le dijo que tenían que hablar de algo. Ella sabe que él se ha estado preocupando demasiado por ella los últimos días, pero ella no puede averiguar cuál es la razón. Cuando ella sugirió el divorcio, él reaccionó de forma extraña. A juzgar por las reacciones de los criados, ellos también lo pensaron. Ella le pidió que ordenara salir de la habitación a las personas que la acompañaban. Él respondió que era imposible, pues eran responsables de su seguridad mientras él no estuviera, y que responderían con sus vidas si se le caía un solo pelo de la cabeza. El duque se disculpó, pues tenía que irse. Una extraña sensación se instaló en sus pensamientos. En el jardín estaba saboreando dulces. Los criados estaban cerca de ella y le preguntaron si le gustaba el té y su vestido. A la protagonista le pareció divertido por lo rápido que había cambiado la actitud de los que hacía poco se habían burlado de ella. Opilia entró. La muchacha estaba encantada con ella. Ordenó que se marcharan todos menos Lina. La muchacha sabía que pronto se extenderían los rumores de que la duquesa había echado a todos los sirvientes, dejándolos solo a ellos, y se sabría que solo confiaba en ellas. La protagonista preguntó cómo estaba su hija. La criada le contestó que bien. Ella quería la confianza de los criados, es decir, lealtad, cuando servir al amo es el propósito de la vida. Puso a Opilia a cargo de las criadas. Ella quiso objetar, pero la chica dijo que era su recado personal y preguntó si el trabajo era fácil para ella. Era diferente cuando no podía hablar ni ver, pero ahora tenía el poder de tomar sus propias decisiones. La criada dijo que sí. Eurenia dijo que si alguien no estaba de acuerdo con la decisión, Opilia podría castigarlo. Lina le trajo té frío, pero estaba tibio, pues se preocupaba demasiado por la muchacha. Las manos de la muchacha temblaban tanto que podría dejar caer la taza en cualquier momento. Los síntomas han empezado a empeorar.
Necesita curarse del todo antes de que su marido se entere de algo. Hoy, en la fiesta, la protagonista debe encontrarse definitivamente con el curandero. En el carruaje, la chica habló con su criada, Lina, que iba disfrazada de hombre. Intentó tranquilizarla diciéndole que todo iría bien y que nadie se daría cuenta de que en realidad era una chica. Pero a la criada le preocupaba que el duque se enterara. Eurenia le responde que no pasará nada, porque nadie se lo dirá. Incluso se ha puesto de acuerdo con el mayordomo para que no diga nada. Se trata de las afueras poco pobladas de la capital. Le pidió a su amiga que le buscara un carruaje en el que pudiera viajar con seguridad, ya que no podía ir a la fiesta en el carruaje del duque. Llegaron allí rápidamente a través de un portal mágico, pero de repente la protagonista vio a Cassius. Él también se fijó en ella y se sorprendió. Una atmósfera inquietante se formó a su alrededor mientras la miraba. La chica decidió subir apresuradamente al carruaje y seguir su camino. Pero en cuanto lo hizo, oyó que le preguntaban qué hacía aquí. El hombre ya estaba a su lado. Ella respondió que había venido a verle. Su mirada expresaba incredulidad ante sus palabras. Él le contestó que solo estaba siendo astuta, pues no se pondría un vestido así para verle. A ella le pareció que a él no le gustaba su atuendo. Ella le preguntó qué tenía de malo el vestido, ya que todo el mundo le había dicho lo bonito que era. Él le dijo que fuera a la casa y le esperara allí. Al fin y al cabo, era peligroso estar sola aquí. La chica le contestó que tenía una reunión importante y que iría un poco más tarde. El hombre le dijo que no había venido a verle. Ella le interrumpió y le respondió que no era necesario sacar conclusiones precipitadas. De hecho, iba de camino a una fiesta, pero decidió parar para encontrarse con él. Quería resaltar su condición de esposa del duque con su atuendo, y así podría integrarse mejor en la sociedad. Él estaba preocupado por su salud. Ella le tranquilizó y le dijo que iría acompañada de una chaperona. Vio a Lina e inmediatamente descubrió su plan. Le pareció que tenía una afición muy extraña. Sugirió que tal vez fuera la afición de su mujer. La chica respondió que era ella quien había pedido a su criada que se pusiera ropa de hombre. No podía ir con otro hombre. Le preguntó si no tenía una pareja adecuada, pero entonces llegó su subordinado a caballo y dijo que había señales de persecución. Le respondió que probablemente la estaban intentando atacar. Le dijo que tuviera cuidado y que mantuviera a los guardias más cerca del carruaje o en el interior. Cuando está cerca de Cassius, su corazón late muy deprisa, lo que hace que pierda las fuerzas más rápido de lo normal. Sade le escribió una carta diciendo que la reconocería a primera vista, sobre todo porque tiene un color de pelo bastante llamativo. Ese color solo lo tiene una de cada 10,000 personas en el imperio. Le dijo que no se burlaría más de ella y que tenía una idea para que no se preocupara. Acordaron que él llevaría una máscara de gato negro y ella una de zorro blanco. El enmascarado pide ver la invitación. Si se presentaba, no habría control de identidad. El protagonista comentó que era muy conveniente. Lina seguía preocupada por si cometía algún error. La tranquilizó, pero en realidad también estaba bastante nerviosa. Nunca antes había tenido la oportunidad de asistir a una fiesta de esta magnitud, y debutó cuando Elika, cogiéndola de la mano, la condujo a una gran fiesta de debutantes. El conde Vincent y Elika mantuvieron un estricto control sobre su vida social e intentaron que toda la atención recayera en los más pequeños. Incluso en el banquete después de la boda, ella era discreta. Solo tenía que saludar. Todo porque la chica no sabía llevarse bien con la gente en absoluto. Ella espera que esta fiesta salga genial. La chica dijo que sería mejor que no hablara delante de otras personas. Lina preguntó por qué, porque dijo que todo iría bien. Pero la protagonista dijo que para traerla aquí. Lina preguntó qué pasaba en las fiestas de la subasta. La chica sabía que había una subasta ilegal, que se intercambiaba información confidencial y que ocurrían cosas obscenas. Pero no quiso contárselo a Lina. Le contestó que había una subasta,
así como todo tipo de actividades divertidas. También dijo que era aburrido. Pero Eurenia es decidida, así que no dará media vuelta y se marchará. Empezaron a llamar la atención de los demás miembros del grupo. La chica intentó encontrar a su amigo entre la multitud, pero por alguna razón no vio al gato negro. Pero entonces lo vio bailando con una dama. Lina quiso tomar una copa, pero la chica se la quitó y le dijo que no podía. Le dijo que la dejaría un rato. Después de todo, necesitaba hablar con Said. También le dijo que si no volvía en una hora, fuera al carruaje. También le volvió a pedir que no hablara con nadie. Intercambió una mirada con Sade, pero de repente sintió que alguien la miraba. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Caminaron por el pasillo y vieron una multitud. Él le indicó dónde estaba su habitación, donde realizaba todas las transacciones. También era donde le pasaban la información sobre su médico. Ella le pidió que le dijera qué clase de persona era. El hombre empezó a contarle a Phoebe Lillian que era una persona bastante famosa en el imperio. También dijo que había trabajado muy duro para encontrar un médico maravilloso para la duquesa. Ella le respondió que le recompensaría generosamente una vez completado el tratamiento. Él aceptó. Entraron en la habitación. Eurenia dijo que la había encontrado gracias a un compañero de gremio y que necesitaba la ayuda de un sanador. Said le deseó suerte, pues no era fácil persuadir a esta curandera, y se marchó. Phoebe dijo que hay 2 reglas. No puedes quitarte la máscara y no puedes hablar de tu identidad. También preguntó qué estaba dispuesta a ofrecer la chica a cambio de su ayuda. Ella le ofreció 2 pequeñas bolsas de oro. Phoebe respondió que no estaba especialmente interesada en el dinero. Si lo necesitara, no curaría a la gente. Eurenia decidió usar lo que ve como sombras negras alrededor de la gente. En realidad son enfermedades. Se volvió hacia el hombre de la túnica, preguntando que este hombre también venía a recibir tratamiento. Phoebe respondió que estaba sano, pero la sombra cerca de su cabeza era espesa. Pensó que podía estar ocultando su enfermedad o que no la conocía en absoluto. La niña dijo que Phoebe podía estar equivocada. Phoebe le contestó que le había examinado ayer y no había encontrado ningún síntoma. Le preguntó en qué se basaba su suposición de enfermedad. La chica respondió que ella puede ver si a una persona le pasa algo, y también ve la zona enferma, así como sus propias dolencias. Añadió que Phoebe podría no haber encontrado nada, ya que la enfermedad se había manifestado recientemente. Phoebe no pudo fiarse de su palabra y le pidió pruebas. Eurenia le contestó que la hiciera examinar. La gente empezó a protestar y a decir que era un fraude. La protagonista respondió que decía la verdad. Phoebe le dijo a la chica que se acercara. Ella le tendió una bolsa de dinero en la palma de la mano. Phoebe decidió aceptar el dinero como señal de que había trabajado duro. La chica dijo que la fuente estaba en la nuca y en un lado de la cabeza. Phoebe le preguntó si estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de sus palabras. La niña respondió con seguridad, porque confía en su capacidad. Eurenia añadió que si decía la verdad, Phoebe la ayudaría. La ayudante de Phoebe, Janie, le dio un papel para que escribiera su dirección. La chica pidió que la carta fuera sin nombre. Salió y empezó a buscar a su criada. Decidió esperar, pues si la criada estaba en el carruaje, le pediría al cochero que se detuviera frente a la mansión. Oyó un sonido extraño y de repente unos monstruos aparecieron en el carruaje. No podía creer lo que veían sus ojos. Hizo sonar el silbato, pero no se oía nada a causa del viento. Quiso intentarlo de nuevo, pero ya no le hizo falta. Cassius acudió al rescate y mató a los monstruos. Ella no podía entender cómo había llegado hasta aquí. Le preguntó cómo había llegado a la fiesta. Ella respondió: «Invité a Sade». Él empezó a sentir que ella estaba jugando despiadadamente con sus sentimientos todos estos días. El protagonista pensó que era él quien lo hacía. La chica le dijo que no tenía por qué preocuparse, ya que había prometido no difamar su honor.
También añadió que él solo había venido porque estaba preocupado por si ella mancharía el honor de su familia. Él le contestó que su honor era un derecho de nacimiento y que no era fácil arrebatárselo ni difamarlo. La chica se preguntó si no sería esa la razón. También añadió que, al igual que el honor, ella también le pertenecía, pues era su esposa. Ella replicó que no era una cosa que perteneciera a nadie. Él quiso decir que habían hecho el voto de estar siempre juntos. El protagonista no sabía de qué estaba hablando. Se dio cuenta de que se le había salido el zapato. Dejó que se lo pusiera. Mientras lo hacía, le dijo que no quería divorciarse de ella, porque no quería perderla. Quería ser suyo si de repente ella no quería o no podía hacerlo. Le pidió que no pensara más en el divorcio, porque son marido y mujer de la familia Euclides. La protagonista piensa que él solo quiere hacerla de su propiedad, porque los aristócratas se comportan de forma egoísta con los demás. Ella se da cuenta de que conseguir el divorcio no será fácil, así que le ocultará su enfermedad. Un amigo suyo corre hacia ellos. Cassius le preguntó si era él la razón por la que ella hablaba de divorcio. Él pensaba que ella amaba a Sade. Ella le demostró que no. Sade le preguntó qué había pasado y si estaba bien. Ella se enfadó con él y le dio las gracias por llevárselo y dejarla sola. Pero él ignoró sus palabras. Vio a Duke y le preguntó qué hacía aquí. Duke le contestó que había rumores sobre una subasta ilegal y que tenía que comprobarlo. Le preguntó si Sade lo sabía. Sade respondió que la familia imperial le había prohibido dar detalles. Hace 30 años, la guerra entre humanos y monstruos terminó, pero los portales de los que salían los monstruos no podían cerrarse. Por ello, hubo que reforzarlos con artefactos, pero aún así aparecieron grietas en las barreras. El emperador ha emitido un decreto para destruir a los monstruos. Por lo tanto, atrapar y vender monstruos en subasta equivale a traición. El duque dijo que estaba tan ocupado que no se fijó en un monstruo que mataría fácilmente a un humano. Sade respondió que dejara que los guardias se ocuparan. Era su trabajo investigar. También añadió que agradecería que el duque se ocupara de sus propios asuntos. El protagonista se dio cuenta de cómo demuestra con toda su apariencia que odia a Cassius. Sin embargo, intenta comunicarse de la forma más respetuosa posible, pero se pregunta cómo aceptó trabajar para la familia imperial. En una vida pasada, por esta época, hubo un golpe de estado que acabó con el emperador a manos de la familia. Sin mencionar que ella destruyó un artefacto y fue encerrada en una torre. Después de eso, Sade odiaba a Cassius e intentó matarlo, pero acabó muriendo él mismo. Pero ahora las cosas son diferentes. El duque dijo que si el emperador había caído tan bajo como para recurrir a un mercenario. Él respondió que a los nobles se les dan sobre todo trabajos sencillos. Sade dijo que por culpa del duque había perdido pruebas importantes. Cassio replicó que su compañero estaba en peligro y podría haber muerto. Él replicó que podría haberse encargado él mismo de la seguridad, ya que la había invitado a la fiesta. El duque dijo que por qué no lo había hecho. Finalmente llegaron los guardias. Su amiga volvió a escapar con una cortina de humo. El duque la protegió del humo. Eurenia dijo que estaba cansada y que tenía muchas ganas de descansar. Él se ofreció a llevarla. Le preguntó si estaba enfadado con ella. Él respondió que fruncía el ceño porque estaba pensando en cómo castigar a los caballeros que debían protegerla. Ella se sorprendió al oír hablar de los caballeros. Él le contestó que, fuera donde fuera, siempre tenían que seguirla, así que no le pareció que alguien la siguiera. Lo más probable es que fuera uno de los caballeros. Llegaron a la mansión más cercana a ellos. El mayordomo de esta mansión se llamaba Wenster. Ordenó que les mostraran dónde estaba el dormitorio. El mayordomo los condujo a la habitación. Allí había una cama de matrimonio. La puso de pie y le dijo que descansara. Ella preguntó si ya se iba. El hombre dijo que sí,
y le dijo que si necesitaba algo se lo dijera a los criados. Esto le recordó la situación después de la boda. Poco después, toda llorosa, Lina vino corriendo hacia ella. La heroína se disculpó por no dejarla descansar, ya que solo podía confiar en ella. Lina le dijo que era su deber cuidar de ella. No parecía haber dormido nada. Dijo que mientras esperaba a Eurenia, estaba rodeada de chicas. La chica no tenía ni idea de que sería un joven tan atractivo. Quiere darle unas vacaciones mientras regresa a la mansión. El duque envió un regalo. Lina dijo que allí debía haber un vestido. La chica abrió el regalo y efectivamente había un vestido. Se sorprendió porque no sabía que a Cassius le gustara ese estilo. Normalmente se decantaba por un estilo elegante y pulcro. Las otras criadas dijeron que estaba maravillosa. Lina se alegró de que se fijaran en la belleza de su ama. Era la primera vez que la muchacha veía una reacción tan inusual. Se preguntó si sería una duquesa digna y respetada por los criados. Para empezar, quería ocuparse de los asuntos de la mansión, ya que estaba con la esposa del duque. Los sirvientes aquí solo dependían de las órdenes de Cassius, lo que hacía que nadie supiera qué hacer en su ausencia. No solo no hay mayordomo jefe en la casa, sino que tampoco hay criada jefe, porque no las nombraron. Los criados de aquí dependen enteramente de Eurenia y Cassius, ya que no han intentado asumir ellos mismos las tareas de dirección. Preguntó al mayordomo quién podría desempeñar los cargos de mayordomo jefe y criada jefe. Quería al menos 3 candidatos, y también quería que los criados votaran y eligieran entre ellos a su discreción. El mayordomo se sorprendió, ya que ella quería dejar la elección en manos de los criados. Le contestó que lo habría hecho ella misma, pero que no conocía el entorno, así que sería mejor que los criados eligieran por sí mismos. El mayordomo dijo que lo harían ellos. Le enviaron una carta. Era de Phoebe Lillian, invitándola a visitar su finca. La protagonista se dio cuenta de que lo que había contado en la fiesta la había ayudado. Pidió a Wenster que preparara un mapa y llevara el postre. La chica y su criada llegaron a la mansión. Eurenia se dio cuenta de lo simpática que se había vuelto Phoebe. Le dio las gracias por aceptar su invitación. Sus palabras sobre aquel hombre se confirmaron. Phoebe le preguntó cómo podía agradecérselo. Eurenia le preguntó qué le pasaba al hombre. Phoebe respondió que tenía un tumor en el cerebro y que era difícil de diagnosticar. Por eso, ella no había notado nada. Se arrodilló bruscamente. Esto avergonzó un poco a la chica. Phoebe le contestó que, por su negligencia y falta de atención, el hombre podría haber muerto. Pero gracias a ella, seguía vivo. La niña le preguntó si había encontrado una cura. Phoebe le respondió que era mucho más fácil de lo que pensaba. Se disculpó por su descortesía. Phoebe nunca aceptó tratar a ninguno de los aristócratas, pero la protagonista piensa que la habría ayudado sin rechistar si se lo hubiera pedido como duquesa Euclides. Al fin y al cabo, la familia Euclid es una de las más poderosas, pero ella no quiere hacerlo. No le gusta la idea de que la ayuden solo por el título. La niña pregunta cuándo puede empezar el tratamiento. Phoebe le responde que enseguida y le pide que se siente. Phoebe le dio un medicamento que reduciría el síndrome de abstinencia. Después de examinar a la chica en detalle, podría encontrar un medicamento más adecuado. La chica le dio las gracias. Phoebe dijo que el hombre quería darle las gracias. No podía verle la cara, pero percibía su aura. Phoebe dijo que la chica había salvado la vida de alguien importante para el imperio. Le entregó un saco, pero la chica no quiso aceptarlo, pero era una orden. Phoebe también le dio a la chica un pase que el hombre le pidió que le entregara. Significaba que cuando necesitara ayuda, podría acudir al Palacio Imperial y mostrar el documento. Eurenia preguntó si era de la familia imperial. Phoebe confirmó lo que había dicho, pero dijo que era ella. Era la única princesa del imperio. Alice de Anastasia. La muchacha no podía creer en qué se había convertido la benefactora de la familia imperial. Detrás de ella estaban los guardias que seguían escondiéndose, pero ella los había descubierto hacía tiempo. Llegó al lago donde vio al duque.
Le preguntó qué hacía aquí. Ella respondió que no había dormido y le preocupaba que se congelara. Vio algo en su cuello y le preguntó qué le pasaba. Él le dijo que no se acercara más, porque su ataque maníaco seguía en fase activa. Ella se ofreció a volver a la casa y buscar una cura para el ataque maníaco, pero él dijo que no se preocupara, porque después de trabajar con una espada puede ser difícil de suprimir. La chica no podía imaginárselo teniendo un ataque después de matar monstruos. Cree que todo fue por su culpa. Le preguntó cómo podía ayudar o aliviar el dolor. Él respondió que no lo sabía. También dijo que se puede ceder a la lujuria de matar, pero eso no resolverá el problema, porque el monstruo nunca beberá sangre como le habían dicho. Le preguntó quién se lo había dicho. Él respondió que la antigua duquesa, es decir, su propia madre. La chica sabía que ella no era así. Quizás había entendido algo mal. Él dijo que no le diera mucha importancia, pues le había roto la vida. Pero eso no era cierto. La muchacha recordaba cuánto y profundamente le había querido su madre. Al fin y al cabo, incluso cuando yacía postrada en cama tras el incendio y sufría quemaduras, ella seguía preocupándose por él. Dijo que esperaba que a su madre no la casaran a la fuerza como a otras mujeres. También dijo que ella lloraba todo el tiempo cuando lo veía. No está seguro, pero siente que no fue un niño bien recibido. Ella le preguntó si estaba seguro de que estaba bien. Él decidió no mentir y dijo que en realidad no. Ella le preguntó si era porque le había tocado. Él responde que no, pero que no debería haberlo hecho a menudo, ya que no quiere hacerle daño. Ella cree que se equivocó con él y que en realidad estaba tratando de protegerla todo el tiempo. Ella dijo que una vez que empezó a estar más cerca de él, los ataques maníacos empezaron a remitir. Él confirmó lo que ella había dicho. Replicó que no era el tipo de persona que toleraría la compañía de alguien en detrimento propio. De repente le preguntó si podía besarla. Ella pensó que se lo había imaginado, pero él volvió a repetir. Incluso pensó que la miraba suplicante. Su mente era un caos. No sabía qué decir. Le pidió que cerrara los ojos. Él la interrumpió y la besó. La protagonista se alegró de que lo hiciera. Finalmente besó a Cassius. Ella se apartó de él y él se preocupó, porque podría haber estado enferma de algo. Ella respondió que solo estaba mareada. Él la abrazó y le dijo que podría haberse resfriado. Ella ve su aspecto y se avergüenza. No se dio cuenta de si él pensaba que era una chica. Mientras la besaba, él no se ruborizó lo más mínimo y a ella se le aceleró el corazón. Recordó la suavidad de sus labios sobre los suyos. Tumbada en la cama, pensó que se había vuelto loca. No entendía por qué se había tomado la molestia de besarle y dejarse abrazar por él. Lamentaba que el beso hubiera sido tan rápido. Empezaba a arrepentirse de haberse perdido un momento tan hermoso y de no haberlo disfrutado. Aunque estaba de vuelta en la mansión, su corazón seguía en algún lugar de la costa. Dejó de pensar en ello y decidió ocuparse de los asuntos de Thalía. Lina llegó corriendo a su habitación con las palabras que habían escrito sobre ella en una revista. Decía que el vestido rojo de la chica misteriosa se había convertido en una tendencia de moda. La costurera conocida de Lina dijo que tenía muchos pedidos de ese vestido. También oyó que no solo le encargaban un vestido de ese estilo, sino que también le compraban joyas. La chica no podía creer que todo el mundo reaccionara así ante su vestido. Lina la llamó despampanante, ya que el vestido y las joyas combinaban perfectamente con su pelo. La chica dijo que era el vestido lo que la hacía guapa, no ella. La doncella le contestó que no debía menospreciarse así. Eurenia fue al despacho del duque y allí la recibió su ayudante, Wren. Le preguntó qué la traía por aquí. Ella respondió que quería conocer al duque. Él le dijo que pasara. Él estaba arreglando unos papeles, pero entonces la vio. Ella le preguntó si estaba cansado. Él responde que no. Ella le entrega una revista y le pregunta por la belleza del vestido. A él le parece demasiado revelador.
Ella respondió que le parecía de lo más bonito. Ella contestó que era la primera vez que iba a una fiesta, así que se compró muchos vestidos. Él le pregunta si es verdad que es la primera vez que va a una fiesta. Ella responde que sí, porque sus padres son estrictos y no la dejan ir a ningún sitio. Dijo que se había perdido su debut por la misma razón. Sabía que Cassius no tenía ni idea de que tenía una mala relación con sus padres. Se dio cuenta de que estaba enfadado. Dijo que harían su fiesta aquí en la mansión. No sabe cómo hacerla bien, pero le dijo que eligiera el atuendo que quisiera, que preparara manjares para los invitados y que se divirtiera como es debido. Ella quiso decir que no le gustaban las fiestas, pero de repente su galleta cayó al suelo. Ella quiso recogerla, pero él también la alcanzó. Sus caras estaban demasiado cerca y ella se sintió avergonzada, por lo que apartó rápidamente la mirada. Su cara se puso roja y el corazón le latía muy deprisa. Pensó que solo estaba un poco asustada por el ataque de manía que Cassius había visto. Él suspiró y le preguntó si había venido a comer algo. Ella respondió que había venido a hablar de Talia. Añadió que se trataba del caballero Gerard, pues estaba obligando a Talia a robarle su dinero. Cuando Talia se enteró de que planeaba ampliar las habitaciones de los caballeros, le llevó dinero de buena gana. Las habitaciones fueron mejoradas, pero el dinero era una 10ª parte de la cantidad total. El resto del dinero lo malgastó en alcohol, armas y cosas obscenas. Ella le preguntó si podía castigarle. Ella estornudó y él estuvo a punto de llamar a un médico. Ella le calmó.